Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Nos saluda el abuelo jaguar y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, pues hoy quiero tratar, y como no, muy relacionado desde luego con la cuestión de Venezuela, pero es que podemos aprender muchas cosas de allí si queremos y debemos hacerlo, y sobre todo porque además nos competen muy directamente a nosotros. Y este video es sobre, y el título sería Lo psicológico en la guerra de cuarta generación. ¿Sí? Recordemos que en la guerra de cuarta generación todo empieza por ser unilateral, un ataque que un enemigo se dirige para convertirte a su causa mental y emocionalmente, y que tú pues no te das cuenta por principio de cuentas, y durante mucho tiempo que te está atacando. Ahí podemos ver una cosa muy interesante, ¿no? Yo noto en muchísima gente una descalificación en contra de Nicolás Maduro, pero muy especial, porque no hay nadie que te diga exactamente hizo mal en esto, hace mal en lo otro, ¿no? Y sí pueden repetir que sí es tirano, que sí es antidemocrático, pero no te señala nada concreto. Y eso es una cuestión vaga, ambigua, difusa, confusa, que sin embargo, al ser así, es mucho más eficaz, ¿sí? Porque si tú planteas una cosa concreta, es rebatible, ¿sí? O se puede demostrar que es mentira o algo. Pero esta situación así como muy rarita y muy por ningún lado, es mucho más eficaz. Por ahí, por ejemplo, es una de las características de lo psicológico, ¿no? Porque si vamos a ir desentrañando poco a poco esta cuestión de por qué la derecha, en lo que es muy fuerte y se ha desarrollado mucho, es en el aspecto de lo psicológico, ¿sí? El neoliberalismo, por otro lado, fue algo que se encargó mucho del desgarramiento del tejido social, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos lo que el antipresidente, el despresidente, el desgobernante Vicente Fox hizo en México, pues uno dice, bueno, pues ¿qué hizo? ¿No? O sea, si él mismo se sentía como ajeno y se veía como ajeno a realmente gobernar los destinos del país, porque era un títere, pero era un títere que además no debía hacer algo, sino debía de no hacer nada, y eso me lo confirmó alguna persona muy, muy reaccionaria, que cuando dije es que Fox no hizo nada, y es que dijo eso es lo que tenía que hacer, no hacer nada, ¿no? Caray, dije pues, así era. Pero después descubrí que no hizo nada de lo que debía hacer. Evidentemente defraudó la idea o intención o aspiración del pueblo a un cambio que desde luego por ahí no podía venir. Algo que me costó en cierta forma la amistad con una persona muy significativa para mí, en cuanto le dije es que no va a hacer nada porque no puede hacerlo, en lo cual definitivamente no me equivoqué. Sin embargo, tiempo después vi que sí había hecho algo, y muy terrible, junto con lo que después hizo Calderón, generar un enorme desgarramiento de la sociedad, ¿sí? Del tejido social. Empleados contra desempleados, ¿no? Los que están en el último nivel contra los que están en el penúltimo, por ejemplo. Los jóvenes pues entre ellos mismos relativamente, y sobre todo contra los jóvenes que pues estaban o sea que estudiaban y o trabajaban en las dos cosas, ¿no? Y los muy pocos emprendedores exitosos contra la gran mayoría que son defraudados y robados en sus aspiraciones, ¿no? Y las causas sociales como los desaparecidos, los feminicidios, el fraude electoral, etcétera, en los cuales cada uno de los agraviados por estas malas prácticas sociales, ¿no? Por estos daños sociales, en realidad luchaban
por sí solos y no con la generalidad de la sociedad. De alguna manera uno diría, pues los fraudes electorales sí, porque los locales, a nivel de estado, a nivel de municipio, pues sí se manejaban como que ese es tu problema, ¿no? Y aún el gran fraude electoral, ya el de Cuauhtémoc Cárdenas y desde luego los de López Obrador, pues también se manejaron así, como una parte solo de la sociedad de la que luchaba por eso, aunque la gran obra de López Obrador va mucho más allá de ello, pero inició en gran medida con el hecho de poder movilizar a una mayoría sustancial de la sociedad y pudiéramos decir aún mayor incluso después de haber ejercido 6 años de gobierno que antes, ¿no? Pero por ahí en fuera hay toda esta situación, y entonces dentro de este desgarramiento social pues viene también la división todavía más marcada, que ya la tenemos muy marcada, como lo habíamos dicho, desde tiempos de la colonia, y no se diga con los tiempos de las nuevas colonias en el del siglo XIX para acá. Primero Francia, Inglaterra, quizá algún otro país por ahí, después los Estados Unidos, ¿no? Que nos han dividido. Entonces también eso es un desgarramiento social, y quizá no todos son muy importantes, pero el más genérico, ¿no? El que, y además el menos percibido, ¿no? El desgarramiento entre los mismos países de América Latina, que tenemos que estar unidos, que somos hermanos, no lo queramos o no nos demos cuenta o no, etcétera, ¿no? Y entonces el aspecto está en algo muy importante que se plantea en lo psicológico, ¿no? Cómo la gente, por un lado puede ser es diferente la mentira directa que el engaño, que es algo más disfrazado, que puede tener incluso elementos de verdad o realidad, y sin embargo lo que esconde es una mentira. Ya veremos en algún momento todo lo que es la sofística y el triunfo de la sofística que estamos padeciendo, es decir, aquellos que hacen, ¿quiénes son los sofistas? Los que hacen aparecer la mentira como verdad a cambio de dinero, desde tiempos de Sócrates, Platón y los sofistas, hasta los opinólogos, ¿no? De todos los opinatarios, los opinócratas de todos los medios en todos los países, y por ejemplo muy característicamente aquí en México, que ahora extrañan el apapacho y no entienden por qué perdieron las elecciones, ¿no? Entonces, ahora, esa es una cosa, pero otra cosa es cuando la gente ve la mentira pero no le importa, ¿no? O incluso la acepta, como con el telón de fondo, porque hay también algo muy importante que se manejó en el neoliberalismo, que fue esta situación de esto va a ser así. Por ahí estaba la cuestión del fin de la historia, ¿no? De Fukuyama, ¿sí? Esto va a ser así y ya no tiene remedio. Incluso aquella cosa de Margaret Thatcher, Tina o Taina, there is no alternative, ¿no? Que era eso, ¿no? Pero además ya no va a cambiar. Entonces ya no va a cambiar, pues ¿qué importa la mentira? Pues por ahí un opinólogo mexicano que muy recientemente dijo, no, pues da igual ya si es verdad o es mentira. Entonces, ahora, pero ¿por qué llegamos a esa aceptación de la mentira? De una u otra forma, ¿no? Porque como que autoengañarnos se puede, pero realmente sería una locura. Mientras no estés loco, el autoengaño, ¿cómo se puede manejar? Bueno, evidentemente por procedimientos psicológicos, ¿no? Y dentro de toda esta dinámica surgen incluso periodistas, incluso gentes de izquierda. Yo quisiera creer que Hernán Gómez es de izquierda, pero de repente da unos resbalones espantosos cuando lo puso como una regañiza en los medios Jalife, y bueno, ahora con una jaladota que salió de que es exactamente eso que yo decía de la situación de Maduro, es como que en el fondo es como me cae gordo, como que no me convence, pero no hay un planteamiento sólido, ¿no? Y
Por ejemplo, dice, oposición es impresentable, pero no me convence Maduro. Bueno, pero es que tienes que entender eso, porque lo otro es infantil, ¿no? O aceptas a una persona aunque no te convenza mucho, ¿no? Que a mí sí me convence, por cierto, pero ya tendremos oportunidad de plantearlo, ¿no? O le entregas al desastre que aquí tanto hemos padecido y que él, como tantísimas otras gentes han argumentado porque ha sido un terrible desastre, o le entregas el país a ese desastre, sin que haya, porque no hay, un triunfo electoral, además. Pero es esta situación así rarita de como si hubiera una alternativa que no hay, llevando a un discurso definitivamente improcedente, ¿no? Y que en un momento determinado, ¿sí? Además da una enorme desconfianza, porque cuando dice uno, bueno, cuando yo no sé de un tema y confío en una persona, bueno, pues ahí va, por ahí anda la cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa persona que me ha real o supuestamente enseñado cosas que yo no sabía, habla de algo que yo sí sé y me doy cuenta que se ha perdido en el espacio? Entonces empiezo a dudar que aquello que me enseñó o que yo consideraba que me estaba enseñando, porque era un tema que yo no dominaba, si desbarra tanto o miente o incluye de plano de aberraciones, y me doy cuenta de eso en un tema que sí manejo, pues entonces te empieza a entrar la duda, ¿no? O sea, ya no es una persona confiable, ¿no? Ciertamente Jalife en aquella ocasión fue muy duro con él y ahora entiendo por qué. Entonces, pero eso es grave porque todo el rollo, todo este manejo psicológico está atrás de eso. Él llegó a mencionar de una manera frívola, ignorante, muy tonta, por no utilizar un calificativo más grande, el asunto de la constituyente de Venezuela, como tantos otros episodios heroicos de la lucha literalmente del pueblo venezolano por la libertad y la democracia. La asamblea constituyente se da cuando en la asamblea constituida, en el Congreso Normal de Venezuela, que es unicameral, gana la oposición, sí se le reconoce el triunfo, pero esa oposición, en lugar de ejercer pues su poder, trata de bloquear totalmente al poder ejecutivo, lleva a una serie de cosas muy raras que ya había yo comentado, que es esta situación de como pretender que una república que constitucionalmente es presidencial fuera una república parlamentaria, ¿no? Y obstaculiza la vida nacional de tal manera que cuando se cita la constituyente fue realmente un escape y un respiro para la sociedad, pero con todo el poder que ellos habían acumulado y que definitivamente desperdiciaron, en vez de acudir al referendo revocatorio, que será la revocación de mandato, que tenían todas para ganar y para haber eliminado a Maduro y haber acabado con la revolución bolivariana, optaron por una situación que es muy característica de toda esta derecha que padecemos, que es la crueldad, la imposición, la arbitrariedad, como para amedrentamiento y venganza, definitivamente porque no tenía necesidad. Y entonces se cita una constituyente para poder superar ese Congreso constituido. El Congreso de la Unión es un Congreso constituido. Y se cita una constituyente, algo sí contemplado en la Constitución, y muchísima gente va a votar, pero ya con toda una situación de represión. La gente llegó, allá la mayoría de las personas viven en el edificio, se llegaron a soldar las rejas de los edificios para que la gente no saliera. La gente tuvo que fingir que al ir a votar iba a otra parte. Hubo personas que estando bloqueada la carretera, pasaron por un cuerpo de agua, río, lago, lo que haya sido, jalándose unos a otros, y cuando llegaban a los centros de votación se daban cuenta de que había mucha gente de clase media queriendo decir sí, queremos salir de este asunto. Entonces realmente es patético que alguien hable de lo que no sabe, ¿sí? Porque no se inventaron una constituyente, sino pudieron rescatar a su país con eso, ¿no? Entonces es una situación muy importante, ¿sí? En el cual tenemos que ver
que ese señor Maduro no es ni de ninguna manera un tirano que está gozando de la riqueza porque le está tocando bailar desde hace muchísimos años con la más fea, más bien se sigue sacrificando en ese sentido y dirige eficazmente la resistencia. Si no es el más simpático o no es el más afortunado en otras cosas, que yo mismo no estaba en contra de él, sino no me parecía que tuviera el perfil para haber sido el sucesor de Chávez. Y llegué a decir que definitivamente Chávez se había equivocado en ese sentido. Después me di cuenta de que había acertado, ¿sí? Porque evidentemente es una persona capaz, evidentemente es una persona inteligente, pero evidentemente es una persona extraordinariamente resistente. Y no cualquiera hubiera podido dirigir la resistencia como él lo ha hecho. Pero se necesita conocer y no hablar tonterías sin saber. Ahora, porque además persiste, que es otra de las cosas que se manejan mucho, como que los verdaderos héroes son los que están muertos, ¿no? Entonces, Fidel que malote, el Che que bueno, ¿no? O como planteó Monsiváis, que era bastante aberrante en más de una cosa, que a él, sí, héroe Allende, que desde luego que es un gran héroe, pero porque había perdido, porque lo habían matado, no, Fidel era el malo, ¿no? Entonces hay ese tipo de planteamientos y todo esto se impone, siendo absurdo, por cuestiones psicológicos, ¿no? Entonces aquí también quería ver una serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo este asunto de las famosas guarimbas, ¿no? Que ya un periodista recientemente ha comprobado que se les dan $40 a cada uno de personas lumpen, ¿no? Para que muy pocos hagan cosas muy aparatosas, agredan a las fuerzas públicas y hagan fuegos que hacen mucho humo, dirigen cuetones en contra de la Guardia Nacional y de la Policía y del Ejército para que responda violentamente, y hacen cualquier barbaridad, cualquier cantidad de barbaridades que sí sería largo enumerar y que pudiera parecer hasta mentira, pero es verdad, ¿no? Pero que además también, y ya desde mucho tiempo atrás, un amigo mío de derecha inocentemente me dijo, sí, yo conozco a la señora fulana, que se va, una señora ya grande, que se va con su bolsa allí, y entonces empieza a sacar billetes para pagarle a todos los pobres que se le aparecen, con tal de que vayan y hagan una guarimba, que son pocas gentes las que hacen algo muy aparatoso, ¿no? Que está muy sobreexpuesto por los medios y que en un momento determinado, en todas las demás ciudades la cosa está tranquila. Yo en aquellos tiempos llegué a enviar videos en donde mi familia de aquí estaba muy angustiada por cómo estaba la situación en Venezuela, y yo les mostraba, miren, las calles están normal, el tráfico está normal, la gente está yendo a trabajar, pero bueno, es muy difícil porque el poder que tienen no es el poder de la verdad, sino es un poder como hipnótico, psicológico. Además de que es todo este catálogo de cuestiones en donde muestran imágenes que no son de Venezuela, que no son del año, o que tienen montajes, etcétera, etcétera. Es larga la lista de todos estos trucos que ya se volvieron definitivamente rutinarios, pero que en la gente que está muy enajenada surten efecto, ¿no? De hecho, también pasaba cínicamente una cuestión. En Venezuela, como ya se sabía cómo era el asunto, había por allí la esposa de Leopoldo López, que luego se separaron, una serie de cosas así. Se llama la persona, si es que no ha fallecido, que es joven, Lilian Tintori. Y entonces pasaban un video en donde ella estaba solita en la calle, en medio de, o sea, mucho más fuera de la zona de peligro, pero bueno, de alguna manera con el desastre al fondo, ¿no? En Venezuela, como la gente sabía cómo era la cuestión, pasaban el video tal cual. Pero el que mandaban a otro lado, le ponían el fondo de una multitud que no existía en la realidad. O sea, montajes, que aquí, bueno, con Loret, pues, ¿qué tanto tenemos que aprender, verdad? No creo que no mucho, pero, por ejemplo, ¿no? Todo este catálogo de cosas que se dan, ¿no? Ahora, ¿alguien puede sostener que con toda esta bola de despropósitos puede una causa ser válida, muchísimo menos más valiosa, ¿no? O no hay nada que sospechar en eso, o pase lo que pase, de cualquier manera debería imponerse una situación electoral a favor de semejantes aberraciones?
que no ganan, porque otra cosa, porque dijeron, bueno, ganaron, no, es que no ganan y por eso recurren a todas esas aberraciones. Pero esta como persistencia es que psicológicamente es muy fuerte este efectismo en la gente, ¿no? Ahora bien, y datos muy concretos de este último tiempo. El chavismo tuvo una mega marcha el martes después de las elecciones, el domingo al martes después de las elecciones y el sábado, ¿sí? Han tenido una serie de movilizaciones, etcétera. Y mientras tanto la oposición no tuvo nada hasta el sexto día, ¿sí? En que hubo una concentración bastante desangelada y en donde no están siguiendo bien el plan de ese señor Sharp, que es el que hacía todos los pasos que había que seguir para derrocar gobiernos, y uno de los pasos es ganar la calle. Si ellos estuvieran en esta situación que dicen, deberían cuando menos haber tenido unas manifestaciones o concentraciones grandes, que las llegó a ver, que ahora no las está viendo, y hace tiempo que ya la gente no va a eso, ¿sí? Entonces ahí sí hay un planteamiento muy importante, pero claro, lo que pasa es que ellos pueden decir lo que quieran, incluso fallar en el plan de Sharp, ¿sí? Pero para eso tienen a los medios, aparte de las redes sociales, al dueño de X, que es Elon Musk, para que acredite su descrédito, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante, algo que preguntó con ironía y mucha certeza la vocera del Kremlin, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser presidente para ellos Juan Guaidó? Porque si no ha dejado de ser presidente, y debía haber convocado unas elecciones que nunca convocó, él nunca gobernó ahí, pues, pero ya de hacia adentro de Venezuela fue un absoluto menos cero a la izquierda. Pero el planteamiento es que si ellos sostienen que es el presidente, o nunca dijeron nada, entonces ¿a qué horas dejó de ser presidente para que ahora sea presidente? Con unas elecciones que no convocaron ellos como deberían haberlo hecho, sino que convocó el gobierno, aunque de antemano ellos descalificaban el resultado de la elección si no les favorecía. Es verdaderamente de locos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí pasa una situación, o sucede una situación en las que como que tienen una perversidad ingenua, una ingenua perversidad, porque las mentiras se olvidan. O sea, Juan Guaidó jamás fue presidente. Sí le sirvió para robarse los activos que Venezuela tenía en el exterior, pero jamás fue presidente. Entonces ahora ellos están reconociendo que no fue eso ni fue nada, ¿no? Al volverse olvidado, porque las mentiras se olvidan, ¿no? Y es ese discreto encanto de la burguesía que dijo Buñuel, pero en este caso sería el discreto encanto de la hipocresía, ¿no? Que fije interés por la gente, pero desprecia mucho a sus seguidores y los afecta psicológicamente de manera muy profunda. La gente que está